Besiat Shmaya, con la ayuda del cielo vamos a tratar de aclarar un poquito más sobre todo esto, las plagas. Llegamos hasta la plaga del granizo y ahora Moshe Rabenu extiende su brazo con su vara hacia la tierra de Egipto. No golpea la tierra, ya dijimos que en las plagas donde hay que golpear la tierra o golpear el agua, esto lo hizo Aarón a Cohen. Acá no golpea la tierra, solamente extiende su mano hacia la tierra de Egipto y empieza a soplar un viento viento del este, o sea, viento hacia el mar. Y esto trae una cantidad enorme de langostas. Las langostas estaban muy pegadas unas a las otras, completamente pegadas, y una cantidad tan grande que el cielo se oscureció. El cielo se oscureció y cuando aterrizaron, cuando se posaron en la tierra, cubrieron toda la tierra estaba cubierta, el palacio del faraón, las casas de los egipcios, todo estaba cubierto, no había un rincón donde no hubiera langostas, un rincón en todo Egipto. Y enseguida empezaron a comer. Las langostas tienen hambre, empezaron a comer todo lo que estuviera al alcance de ellas, empezaron a comer. Los árboles, las plantas que quedaban, las plantas que quedaron después del granizo, y todo lo que arrancaron no volvió a crecer porque arrancaron de raíz, como si hubiera pasado un tractor y hubiera arrasado toda la tierra. Así quedó toda la tierra de Egipto destruida y desierta. Cuando las langostas empezaron cuando terminaron los ruidos, la plaga anterior, cuando terminaron los ruidos de el granizo que caía, que eran piedras, como sabemos, de fuego y hielo, dos cosas que juntas no van, pero en este caso sí fueron juntas. Cuando terminó la plaga, los egipcios salieron a los campos y vieron la destrucción, la desolación que dejó el granizo. Pero de repente vieron el trigo y la kusemet, no sé qué será la kusemet en hebreo, algún otro cereal. Vieron que el trigo y la kusemet, que son comidas fundamentales para la vida, no fueron golpeados. ¿Por qué? Porque estas plantitas todavía estaban muy tiernitas, estaban muy blanditas. Entonces el granizo golpeó las plantas, rompió las plantas duras. Las plantas duras las rompe el granizo, pero un golpe no rompe algo blando, lo dobla. Y como estaban blanditos, tiernitos, el trigo y la kusemet, entonces esto quedó sanito, todavía no estaba muy crecido, estaba recién empezando a crecer. Pero ellos pensaron, en unas semanas vamos a tener espigas de trigo. Y esto los puso contentos. Pero no pasó mucho tiempo. A pesar de que ellos estaban contentos por lo que aparentemente había quedado después de la plaga del granizo, vino la langosta y no dejó absolutamente nada. Y esto forma parte de lo que está escrito en la Perashat anterior, en Perashat Vaerá, que dice Asher italalti bemisraim, que yo me subí sobre Misraim, me subí sobre Egipto, o, como explica Rashi, me burlé de Egipto. ¿Por qué me burlé de Egipto? Porque yo los alegré y después los entristecí. De alguna forma ellos se sintieron alegres pensando que todo estaba bien y en realidad no estaba nada bien. Les dije que se alegren, les permití que se alegren un poco para después que la tristeza sea mayor. Hay otra alegría que también se transformó en tristeza. Y esto fue cuando en la plaga de la langosta, ¿qué pasa? Había tantas langostas que parece que hubo una mente brillante que se le ocurrió en Egipto que ahora podían aprovechar estas langostas para algo. Entonces contrataron, así dice el Midrash,
contrataron muchos empleados. ¿Para qué? Para juntar langostas en frascos, en barriles, para después exportar a todo el mundo langosta. Langosta en agua y sal, o en vinagre, como fuera. Y entonces ellos empezaron a juntar y guardar todo para después poder vender. Y Hashem les dice: malvados, yo los estoy golpeando a ustedes. ¿Ustedes creen que yo les voy a dar un premio? ¿Ustedes creen que la plaga va a ser para beneficiarlos a ustedes? Enseguida Hashem cambió el viento, y ahora el viento fue desde el mar. Vino un viento del mar, se llevó toda la langosta. No quedó una langosta en todo Egipto. Inclusive las langostas que habían guardado en los barriles y los frascos también salieron, y no quedó absolutamente una langosta. Después de la langosta viene, ¿qué plaga viene? ¿Se acuerdan qué plaga viene? ¿No se acuerdan qué plaga viene? ¿O tienen timidez y no quieren decirlo? Viene la plaga de la oscuridad. 6 días de oscuridad. Esta es la única plaga que no fue 7 días. Todas las demás plagas fueron por 7 días. Esta plaga fue por solamente 6 días. A ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, 6 días fue la plaga de la oscuridad, dividida en 2 partes de 3. 2 partes de 3 días. Los primeros 3 días está escrito: no vio un hombre a su compañero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir una oscuridad normal. Algo normal. No vio un hombre a su compañero. Los 3 días últimos, ahí no podían moverse de su lugar de tanta oscuridad. Era una oscuridad absoluta que no les permitía ni siquiera moverse. El que estaba sentado no se podía parar, el que estaba parado no se podía sentar, y tampoco acostar, ni nada, ninguna cosa. Durante todo ese tiempo, 3 días, no podían moverse de su lugar. Así como cuando empezó la oscuridad, en el momento que comenzó la oscuridad absoluta, se quedaron quietos en el lugar que estaban. Y durante los 6 días, el pueblo de Israel tuvo luz, y los Yudim, ellos pasaban por al lado de los egipcios, así dice el Midrash. Los egipcios estaban en la oscuridad, los Yudim estaban en la luz. Y qué terrible es el sufrimiento de una vida sin luz, lo aleno. Pensar en eso solamente. Nosotros a veces apagamos la luz y no vemos, pero un poco de destello siempre hay, un poco de... por algún lugar entra un poquito de luz, y a los pocos segundos o minutos enseguida nos acostumbramos a esa oscuridad parcial que hay y vemos cosas, vemos. Pero acá no se veía nada. Acá no veía un hombre a su compañero. ¿Qué quiere decir no veía un hombre a su compañero? En la oscuridad normal. Y en la otra oscuridad no se veía absolutamente nada, no podían moverse. Esto es una cosa muy triste. Si nosotros podemos cerrar un cuarto en forma hermética, donde no entre luz por ninguna parte, y aparte apagar también la luz, es muy deprimente la oscuridad total. Y en especial en esos días, donde también ellos no podían moverse, eso era mucho peor. Por eso imagínense una persona que estaba comiendo y en la mitad de la comida se quedó ahí. Donde se produjo la oscuridad, ahí se quedó. La comida quedó ahí 3 días. Tal vez una parte en la boca, una parte en los cubiertos. Y no imaginar lo que pasó cuando la luz volvió. Y cuánto el favor que Hashem tuvo con Israel. Que desde el primer momento los egipcios ellos veían, ellos en la oscuridad, y veían como los judíos tenían luz. Y esta luz fue aprovechada por los hijos de Israel, como dicen nuestros sabios, que ellos buscaron en las casas de los egipcios a ver qué tenían para saber qué pedirles. ¿Por qué? Porque podía ser que un judí le pedía a un egipcio, le pedía alguna cosa y el egipcio le decía: no, no tengo. Y sí, yo sé que tú tienes, la tienes en tal lugar. Una mujer le pedía un vestido de fiesta a su compañera egipcia, y ella decía: no, ya está, ya no me entraba más, se lo regalé a otra amiga. No, lo tienes ahí guardado.
Todos sabían los Yudim, todos sabían exactamente dónde estaban las cosas en esos días de oscuridad, donde ellos tenían luz y los egipcios tenían oscuridad. Y otra cosa más pasó en esos días. En esos días pasó algo terrible con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las familias se redujeron a la quinta parte. Un 20% de la población mayor quedó viva. Los chicos quedaron todos vivos. Pero por eso la Torá dice Hamushim. Hamushim salieron de Egipto. ¿Qué quiere decir Hamushim? El Rashi dice que Hamushim quiere decir armados. ¿Pero qué armas tenían? Eran esclavos. ¿Qué armas tenían? No, Hamushim viene de Hamesh, de 5. Uno de cada 5 padres y madres, por supuesto, de familia, salieron de Egipto. ¿Por qué? Porque había algunos que no querían salir. No querían salir, tendrían sus motivos. Tenían miedo de salir o no tenían la suficiente fe para salir. Y entonces decidieron no salir. Y bueno, si decidieron no salir, se van a quedar ahí. Muertos se van a quedar. Y esto es lo que hizo Hashem, que mató 4 de cada 5 padres de familia. 4 de cada 5. Por eso decimos que quedó un 20% nada más. Pero esto lo hizo Hashem en la plaga de la oscuridad. ¿Para qué? Para que los egipcios no vean esto, porque es como un desprecio para el pueblo, un desprecio para Hashem también, lo alenu. El hecho de que Hashem tenga que matar parte de su pueblo porque el pueblo no cree. No para justificar, pero tenemos que decir, 210 años de esclavitud significa que yo soy esclavo, mi papá fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, todos nacieron esclavos y desde hace tantos tatarabuelos para atrás, porque son 10 generaciones, 210 años, 10 generaciones donde todos nacieron esclavos. Entonces, ¿qué? Cuando Moshe Rabenu les dice, miren, yo los voy a sacar de Egipto, vamos a ser libres. Ellos, ¿qué entienden? ¿Qué entienden de libertad? Absolutamente nada. Por eso, no para justificar, pero se puede llegar a entender un poco qué pasaba por las mentes. Cuando Moshe Rabenu le dijo a Hashem se enojó mucho cuando Moshe Rabenu le dijo, no me van a creer. Y bueno, y se ve que no le creyeron, realmente todos no le creyeron. Pasamos a la plaga, 10ª plaga. Ahora sí me pueden decir cuál es, porque es la única que queda, ¿no es cierto? La muerte de los primogénitos, sí señor. Pero antes de que aparezca esta epidemia, en la Torá la llama con el mismo nombre que se utiliza ahora comúnmente en la calle para nombrar la epidemia que estamos atravesando. Negif. Negif es como un virus. Y dice aquí que antes de que traiga este virus a Egipto, ya hubo muchas muertes entre los egipcios antes de que llegue la plaga de los primogénitos. ¿Por qué? Porque en Egipto se desató una guerra civil. Una guerra civil, ¿por qué? Cuando los primogénitos escuchan que Moshe Rabenu dijo que van a morir todos los primogénitos de la tierra de Egipto, entonces los primogénitos fueron con sus padres y le dijeron a ellos, todas las palabras de Moshe se cumplieron. Ya vimos 9 plagas donde Moshe le advierte al faraón que va a pasar tal y tal cosa, tal en tal momento, y eso pasó. Y ahora Moshe está diciendo que van a morir los primogénitos, o sea, nosotros. Entonces, vamos a sacar al pueblo de Israel de nuestra tierra, que se vayan. Esto es lo que le dicen los primogénitos a sus padres. Y los padres empezaron a golpear a los hijos. Y los hijos empezaron a golpear a los padres. Y los primogénitos mataron a todos sus padres. Y mataron 600.000 personas. Murieron en esa guerra civil en Egipto. Hasta que está dicho, Lemaké Mitzrayim
Bejorotehem, el golpe en Egipto de sus primogénitos. No es la muerte de los primogénitos, sino es la guerra que los primogénitos hicieron a sus padres, para que dejen salir a los hijos de Israel, para que ellos no mueran. Y como los padres no escucharon a los hijos los mataron directamente. Cuando llega la noche del 14 de Nisán, los hijos de Israel entraron a sus casas, después de haber degollado el cordero de Pesaj en su momento, o sea, en la tarde, y después de que pusieron la sangre de los corderos sobre el marco, en las dos mezuzot, así los llama la Torá, y cuando llega la medianoche, recitaron el Alel. El Alel son la tefilá que nosotros hacemos después de la Midá, en los días de Rosh Hodesh, días de fiesta, recitamos el Alel. Ellos recitaron el Alel a la medianoche, por eso nosotros también recitamos el Alel en Arbit de la tefilá de Pesaj, que es la única oportunidad en que se dice el Alel en Arbit, y también durante el Seder de Pesaj, en el Birkat Hamazon, también tenemos el Alel. Y como el Birkat Hamazon se dice cerca de la medianoche, porque hay que comer antes de la medianoche la Ficomán, entonces es prácticamente el momento en que los primogénitos, en los que el pueblo de Israel estaban recitando el Alel. Y en ese momento se escuchó un grito muy grande en todo Egipto. En muchas casas murieron varios primogénitos. ¿Por qué varios? Porque las mujeres no eran muy fieles a sus maridos, y entonces habían tenido hijos con varios hombres. Y ellas eran sospechosas de tener relaciones prohibidas, por supuesto, y entonces tenían varios primogénitos en las casas. En la casa donde no había un primogénito, moría el mayor de la casa. También los primogénitos de Egipto que estaban fuera de la tierra de Egipto también morían. Y también, si venían primogénitos de otros pueblos y estaban, por ejemplo, presos en Egipto, y ellos tampoco querían que Israel sea redimido, también morían. Si había algún primogénito en Egipto que él apoyaba la salida del pueblo de Israel, tal vez no moría. Pero si también odiaban a los judíos y los querían que sigan siendo esclavos, también morían. Por este motivo murieron primogénitos que eran siervos o sirvientas en Egipto, y los primogénitos que murieron antes de eso, si habían muerto primogénitos antes de que llegue ese momento, los sacaban con perros de las tumbas para que mueran otra vez. Los sacaban, no sé quién, Hashem los revivía para que otra vez mueran. Y también, por ejemplo, si una persona tenía en su casa cuadros con la familia, con los antepasados, y ahí había primogénitos, se borraban los rostros de los primogénitos de los cuadros. Y todos los dioses de Israel fueron hechos pedazos, de Egipto. Todos los dioses de Egipto fueron hechos pedazos. Israel tiene un solo Dios. Los animales que también eran dioses para ellos fueron degollados para el sacrificio de Pesaj. Los primogénitos de los animales murieron también. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu paga, o se cobra, mejor dicho, se cobra del pueblo. Si se tiene que cobrar del pueblo, se cobra con los dioses del pueblo. ¿Por qué? Para que el pueblo sufra más. Así trae el Midrash. Por este motivo, se deshicieron los ídolos de piedra, se
como si se hubieran derretido, los de piedra y los de metal. Y cuando los egipcios vieron todas estas cosas, en ellos se cumple lo que está escrito en el versículo. Beitat Saacá Gedolá, y hubo un grito muy grande en toda la tierra de Egipto, un grito que no hubo como tal antes y tampoco va a haber más adelante. El faraón se levanta de su cama, y esto ya comentamos que es algo increíble, un estado de locura total, que sabiendo que esa noche van a morir los primogénitos y que también él es primogénito, sabiendo todo eso, ¿cómo puede ser que se haya ido a dormir? Se levanta de su cama cuando escucha el grito de su hijo que muere. Él aparentemente no creía que las palabras de Moshe eran ciertas, después de que ya tuvo 9 advertencias anteriores que se cumplieron, como dijimos, a la perfección. Y se levanta de su cama y empieza a buscar a Moshe y a Aarón, y les dice: levántense y váyanse de mi pueblo. Moshe Rabenu le contesta: ¿acaso nosotros somos ladrones? ¿Que tenemos que escaparnos de noche? Nosotros vamos a salir mañana en el día. En la mañana vamos a salir. Y a esto dijo el faraón: en el pasado fueron siervos, fueron mis siervos, los siervos del faraón. Ahora son los siervos de Hashem. Así el faraón lo dijo, él solito. Y en ese momento el pueblo dijo Alelucá, Alelu Abde Hashem. Dijeron Alelucá, alabamos los siervos de Hashem y no los siervos del faraón. Terminadas estas 3 plagas que son fundamento sobre las 10 plagas, todas son fundamentos, pero acá vemos cosas muy especiales. Encontramos un versículo que nosotros decimos varias veces en el día y que el Rab Haim Erentroy, Sejeshel Lebrajá, él dijo que en el versículo que nosotros decimos todos los días, varias veces, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, acá aparecen los símbolos de las 10 plagas. Nosotros dijimos, cuando comenzamos a describir las plagas, dijimos que las plagas estaban divididas en 3 grupos. 3 grupos, así empezamos nuestra explicación sobre las plagas. 3 grupos que eran Datzach, Adash y Beahab. Dijimos que el primer grupo era Leman Teda Ki Ani Hashem, para que sepan que yo soy Hashem. O sea que esto muestra la existencia de Hashem. Esto es Shema Israel Hashem. Esto es la realidad de Hashem. Elokeinu muestra que es nuestro Dios el que nos supervisa. Y esto califica al segundo grupo, Leman Teda Ki Ani Hashem Bekerev Haaretz, que yo soy Hashem, para que sepan que yo soy Hashem en la tierra, entre ustedes, que yo superviso a cada cosa que se hace en la tierra. Y el tercer grupo era Leman Teda Ki En Kamoni Bejolares, para que sepan que no hay como yo en toda la tierra. Y esto es Hashem Echad, el fin del Shema. Hashem Echad, la unicidad de Hashem, que no hay otro aparte de él. Nosotros necesitamos pensar, así dice el Rab Shalom Shevadron, y ver con respecto a la salida de Egipto cuántos preceptos Hashem nos dio, cuántas obligaciones nos exigió Hashem en el momento de la salida de Egipto. Pero lo principal en todo esto surge de la plaga de los primogénitos. Hay varios preceptos que están asociados a la plaga de los primogénitos, como, bueno, algunos de los preceptos, por supuesto, son preceptos que cuando hoy mismo venga el Mashiach,
y el Bet HaMikdash está reconstruido y está el Kohen Gadol en Jerusalén, entonces van a volver todos estos preceptos, que hay muchos preceptos que no podemos hacer hoy. Por ejemplo, el precepto de el sacrificio de Pesaj, que fue la víspera de la plaga de los primogénitos. ¿Y por qué el sacrificio de Pesaj? ¿Por qué nosotros salimos de Egipto? ¿Qué pasó en la plaga de los primogénitos? Ahí está escrito que Hashem Pasaj, salteó. Pesaj no quiere decir matzah. Nosotros preguntamos muchas veces, ¿por qué la fiesta de Pesaj se llama Pesaj, Haga Pesaj? Y cuando en la Torá no se llama Haga Pesaj. En la Torá, en la Tefilá, nosotros decimos Haga Matzot, la fiesta de las Matzot. ¿Por qué en el calendario figura como Haga Pesaj? ¿Por qué nosotros decimos Pesaj Kasher Besameach? ¿Por qué nosotros no viene la fiesta de la Matzah, viene la fiesta de Pesaj? ¿Por qué? Y justamente la causa es increíble, es por la plaga de los primogénitos, que está escrito en la Torá, Asher Pasaj al Bate Yehudim. No estoy seguro si es el texto exacto, pero porque Hashem Pasaj salteó las casas de los Yudim, donde veía las dos marquitas de sangre del sacrificio de Pesaj, ahí Hashem saltea esa casa, ahí no hay muerte. En esa casa no hay muerte. En las casas donde no estaban las marquitas de sangre, en los marcos, ahí Hashem castiga, porque es la casa de un egipcio. Entonces, también tenemos varios otros preceptos, como el rescate de los primogénitos, que se hace cuando en una pareja nace el primer hijo es un varón, cuando no hubo el embarazo fue normal, y fue el primer embarazo de la mujer. En ese caso, y por supuesto los dos tienen que ser Israel, no puede haber ni Leví, ni Cohen, ni en el hombre, ni en la mujer. Si los dos son Israel, entonces hay lo que se llama el rescate del primogénito. ¿Por qué? Porque los primogénitos también los animales tenían santidad, también había que rescatar. Una persona que tiene animales también tiene que rescatar los primogénitos. ¿Por qué? Porque en la época del Bet HaMikdash, los primogénitos tenían un valor especial. Aunque después fueron reemplazados por los Levim. Por eso se hace el rescate. Pero eso con respecto a las personas. Respecto a los animales no fue reemplazado nada. Bien. Y tenemos el rescate de los primogénitos porque se salvaron los primogénitos de la muerte, como le pasó a los egipcios. Y después tenemos otro precepto con los animales, que es el Peter Hamor, que ahí se rescata a los animales primogénitos porque el primogénito de cada animal era puro para Hashem. Y aparte también porque murieron los primogénitos de los animales de Egipto también. Todo esto viene a recordarnos la salida de Egipto. Y como que la Torá recuerda en forma especial la salida de Egipto y no otra cosa. Pero vamos a ver cosas sorprendentes sobre este tema. Nosotros sabemos que después de la salida de Egipto hubo milagros muy, pero muy grandes. Después de la salida de Egipto. Y según todas las opiniones, se multiplicaron los milagros muchas veces. Como nosotros, a ver si alguien sabe dónde está la prueba en que se multiplicaron los milagros que hubo en Egipto, se multiplicaron después. ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Alguna idea por ahí? Todos en silencio y todos escondidos. Bien. Sí, señora. Todo el mundo, todas las opiniones de todos los comentaristas están de acuerdo en que después de la salida de Egipto
los milagros fueron multiplicados varias veces. Varias veces multiplicados los milagros a los que hubo en Egipto. Por ejemplo, decir que en la partición del mar hubo muchos más milagros. Le estoy dando una pista muy grande. Que en la partición del mar hubo muchos más milagros que en la salida de Egipto. Parece que la pista no ayuda. Les voy a dar una ayuda más. A ver. Algo de eso hay, muy bien, pero, la mano de Hashem no lo dijeron los egipcios. Eso lo está escrito en la Torá y es la palabra de los Yudim. En la Agadá de Pesaj vamos a completar la opinión del señor Datiel. En la Agadá de Pesaj que leemos todos los años, está escrito que en la salida de Egipto está el dedo de Hashem y en la partición del mar está la mano de Hashem. Entonces, si en Egipto hubo 10 plagas, en el mar hubo 50 plagas. Y después sigue agregando, si no me equivoco, Rabbi Akiva, y llega hasta 250 plagas en la partición del mar, contra 10 que hubo en Egipto. Entonces vemos que están multiplicados los milagros. Sin embargo, vamos a ver que lo que nosotros recordamos es la salida de Egipto, y no la partición del mar. Y no otras cosas más que hay en el medio. Tenemos muchas cosas para recordar. Solamente recordamos la salida de Egipto. Vamos a ver. Y en especial, la plaga de los primogénitos. Dijimos que se multiplicaron las plagas. A ver, ¿dónde estábamos? Como nosotros decimos en la Agadá de Pesaj, cada plaga y plaga que golpeó a Egipto fueron golpeadas 5 veces o 10 veces sobre el mar. Lo hayevu otanu meuma. Sobre todo esto, Hashem no nos obligó a ningún recuerdo sobre el mar y las 50 o 250 plagas que hubo en el mar. Y no tenemos ni siquiera una misvá de recuerdo de lo que pasó en el mar. También nosotros tenemos que pensar que en la partición del mar se reveló la divinidad en una forma tan grande hasta que la sirvienta que estaba en el mar, ella vio lo que no vio el profeta Yehezkel ben Buzi, y todos señalaron con sus dedos y dijeron: este es nuestro Dios, lo estamos viendo. Sekeli beambeu. Y finalmente nosotros recordamos, tuvimos el mérito de decir en la canción del mar, en el Shirat Hayam, que llegamos a una fe completa en Hashem y también aparentemente termina la salvación verdadera de Egipto con la partición del mar, cuando todos los egipcios se ahogan en el mar. Sin embargo, nosotros recordamos la salida de Egipto y no la partición del mar. Y todo esto como si que todo es secundario a la salida de Egipto. La salida de Egipto es lo principal y todas las demás cosas que pasaron después son secundarias, inclusive la partición del mar, que aparentemente debería ser algo muy, muy recordado, y sin embargo no tanto. Y más, cuando nosotros recordamos los milagros de la salida de Egipto y la muerte de los primogénitos como una cosa fundamental en el tema de la salida de Egipto, solamente la muerte de los primogénitos. ¿Por qué todo esto?
Tal vez antes de preguntar por qué la partición del mar no sobresale como un milagro, como el milagro del que es digno. Está bien, nosotros recordamos la salida del mar, cantamos la Shirat Hayam, hay una en la Perashá justamente la semana próxima, es Shabbat Shirah, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque se lee la partición, el canto del mar, pero de todos modos no es algo como la partición, como la salida de Egipto, perdón. Entonces preguntar, vamos a preguntar si nosotros entendemos por qué la salida de Egipto en sí es como una causa grande para la alabanza y todo esto y que nos exija una obligación de recordarlo todos los días. Tal vez vamos a decir que salimos de la esclavitud a la libertad. Puede ser. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Dejar de ser esclavos para pasar a ser libres? Aparentemente esto es lo más importante. ¿Y cómo decimos esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Vamos a traer un ejemplo. ¿Con qué se compara esto que estamos diciendo? Que de la esclavitud a la libertad, esto es lo más importante. Esto se compara con un esclavo que fue vendido a un hombre muy, pero muy malvado. Un hombre que, con toda su maldad, él no deja de darle trabajos y trabajos y trabajos a este pobre esclavo hasta dejarlo exhausto completamente todos los días sin darle descanso. Y que no solamente eso, sino que lo trata con una maldad muy grande, castigándolo, privándolo de comer como corresponde, no dejándolo dormir lo suficiente. Un esclavo que está, no como estuvimos en Egipto, que seguramente estuvimos peor, pero este esclavo pasó a la mano de un hombre cruel. Y un día, cuando decidió este esclavo hacer algo, y cuando tal vez pensó en su interior, ¿y qué consecuencias va a traer esto? Tal vez me van a castigar por esto. Y él dijo, ¿y qué? Si igual, de todas maneras, ¿cuál es el problema si igual estoy siendo castigado todos los días por hacer mi trabajo? Entonces, me escapo. Y si me van a castigar después, bueno, está bien, pero prefiero esto. Entonces, él planificó todo, se levantó en la mitad de la noche, juntó algunas cuantas cosas y caminó, por supuesto, muy despacio para que no se despierte el patrón y desapareció. Se escapó. Un suspiro muy grande de alivio salió de su boca por todo lo que pasó. Pero ahora no vamos a decir que esto le trajo una tranquilidad muy grande ni renovada, porque ahora él se preguntó a sí mismo, ¿a dónde me voy a escapar? Eso se preguntó, ¿a dónde voy a escapar? ¿A dónde voy a escapar? ¿Qué voy a hacer? Hasta ahora, al menos, tenía un patrón que me daba algo de comer, un poco de agua, un lugar donde dormir, no mucho, pero un lugar donde dormir. Y ahora, está bien que no tenía alternativa y tenía que escaparme, pero todavía es muy temprano para alegrarme. Primero, que me pueden buscar, perseguir,
Segundo que esta escapatoria de mi patrón es solamente el primer paso de una cadena muy larga de sucesos, hasta que yo pueda tener un descanso, una tranquilidad y tener cómo ganarme el sustento y todo, porque ahora me espera a mí no saber dónde dormir, no saber qué comer, no tengo absolutamente nada, no sé a dónde ir, porque no conozco nada ni nadie. Y por supuesto, el hambre, el frío, los dolores, las preocupaciones, los días y las noches, donde solamente hay pensamientos de arrepentimiento. Todavía él está pensando ahora que puede volver a la casa de su patrón, porque ahí tiene donde dormir, ahí tiene donde lo que comer. Y esto parece como una salvación, como, como algo único para hacer porque no sabe a dónde ir. Todo hasta que llegó, hasta que se abrió una puerta. De repente, en un momento, se abrió una puerta y encontró un pequeño aviso, ahí caminando, un papelito que pedía un esclavo para el palacio del rey. Buscaban un esclavo honesto y los requerimientos que había para ocupar ese puesto eran muy compatibles con sus características. Entonces, él fue a probarse en el palacio, y el rey lo eligió y lo recibió como esclavo en el palacio del rey. Por supuesto que recibió un lugar digno para dormir, recibió todas sus necesidades, comida, a pesar de ser a pesar de ser esclavo, es el esclavo del rey. Entonces, el rey atiende a sus esclavos un poquito mejor que cualquier otra persona. Entonces, ahora estaba cómodo. Ahora vamos a pensar para nosotros. Este esclavo, ¿cuál va a ser el día que él va a festejar todos los años? Como el día de su alegría. ¿Acaso va a ser la noche que se escapó en la oscuridad, con tanta dificultad, sin saber a dónde ir? O tal vez el día en que fue recibido como esclavo en el palacio y ahora él está con más tranquilidad. Con seguridad nosotros entendemos que ese día, yo digo con seguridad entendemos, con seguridad ¿qué entendemos? A ver, ¿qué entendemos? A ver, ¿quién me dice qué entendemos? ¿Cuál va a ser el día que el esclavo va a festejar como su día de alegría, su día de liberación, un día de recuerdo para él? Si no se dan cuenta, estoy preguntando. A ustedes les estoy preguntando. O tengo que mirar para otro lado, a ver si alguien está por algún lado, por aquí. Pero, perdón, dije, cuando se escapó es el día de mayor alegría. A mí no me parece, al Rayo de Aarón tampoco le parece. Al Rayo de Aarón le parece que el día que se escapa, él primero se escapa muerto de miedo. Segundo, no sabe a dónde ir. Tercero, no tiene comida. Cuarto, no tiene abrigo. No sabe dónde va a dormir. No sabe si lo están persiguiendo. ¿Este es el día de alegría? Hasta que no encuentra un lugar donde... No, parte del pueblo no. Acá encontró un aviso, necesitaban un esclavo en el palacio del rey, y él fue aceptado como esclavo del rey y le dieron todas las comodidades, porque en un palacio no hay... a los esclavos del palacio, a los siervos del rey, van a tener ciertas comodidades que no tiene el esclavo de un hombre pobre, ¿no es cierto? Entonces,
él ahí ahora se siente cómodo. Ese es el día de alegría para él. El día de alegría para él es cuando ya terminó de escaparse, encontró un lugar donde tiene comida digna, donde tiene un lugar, una linda cama para dormir, y donde tiene abrigo, donde tiene calefacción, donde tiene todo lo que necesita. En ese día es el día de alegría para él. Nosotros vamos a ver ahora qué pasa con el pueblo de Israel. Ellos eran esclavos del faraón, ¿cierto? Y ellos estaban en Egipto, se escapan de Egipto, son expulsados de Egipto, o se escapan de Egipto, vejipasón. Vejipasón es con apuro, con tanto apuro, con tanta desesperación en la mitad de la noche, que no pudieron ni siquiera dejar que se eleve la masa del pan, que no se fermente el pan, y por eso estuvieron comiendo matzot en lugar de comer pan, que es el pan de la pobreza, y por eso nosotros comemos las matzot en Pesaj. Y ellos anduvieron todos, desde el día siguiente, anduvieron sin saber a dónde van. No estaba claro para ellos de dónde iban a sacar agua o de dónde iban a tener comida. Llevaban matzot. Creo que está escrito que las matzot las comieron durante 30 días, las matzot que llevaron, hasta que después empezó a caer el man. Pero, bueno, no hacía falta que caiga el man antes porque comida tenían. Y así entran a un desierto impresionante. No pasaron muchos días y ya el faraón, pasaron 3 días nada más. ¿Por qué? El faraón se acordó. El faraón se acordó que le pidieron 3 días para ir a servir a Shem. 3 días. Entonces, si ellos pidieron 3 días, ahora tienen que volver. El faraón manda a parte de su gente a que los vaya a buscar. Señores, pasaron los 3 días, tienen que volver a Egipto. Y señores dijeron, no, nosotros no volvemos a Egipto, nos fuimos para siempre. ¿Cómo? El faraón dice que tienen que venir. Bueno, estos los golpearon de una forma que volvieron a Egipto y le informaron al faraón que los Yudim no vuelven. Y entonces los egipcios vienen detrás, los persiguen. Y el miedo llegó a su punto extremo. Cuando están al borde del río y el río no se abre, ellos no sabían que se iba a abrir el río. Ellos estaban escapando del faraón, llegan al borde del río, al borde del mar. A los dos costados el desierto con fieras salvajes, atrás los egipcios. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y Moshe le pide a Hashem, hace tefila a Hashem, y le dice, ¿qué hacemos? Y Hashem le dice, no grites. Sigan adelante. Pero eso es la perashá que viene. Eso es la perashá que viene, y todos gritaban de miedo, y solamente después de que se abrió el mar y se ahogaron los egipcios, solamente ahí llega la salvación. Ahí sí podemos decir que llegó la salvación como testimonio que está escrito después de la partición del mar, Vayosha Hashem Vayom Ahu et Israel Miyad Misraim, y salvó ese día salvó a Israel de las manos de Egipto, que es lo que nosotros cantamos en Shirat Hayam, el canto al mar. Pero no termina la historia. No termina la historia, porque después de la partición del mar, todavía hay 40 años en el desierto. 40 años en el desierto donde muere toda la generación del desierto. Y hasta que llegan a la tierra de Israel, y ahí necesitan 7 años de guerra para conquistar la tierra de Israel. Otros 7 años para repartir la tierra de Israel. Y entonces, ¿qué? Nosotros vemos que la salida de Egipto es solamente el comienzo de una travesía muy larga hasta llegar a la tranquilidad. Una travesía que termina cuando
cuando, cuando se establecen en la tierra de Israel como el pueblo libre. Ese es el momento. Entonces, la pregunta es más fuerte. Nosotros, ¿cómo puede ser que nosotros, igualmente que en el ejemplo del esclavo, también tenemos que decir que deberíamos festejar el momento que nos establecemos en la tierra de Israel y no el momento de la salida de Egipto? El momento de la salida de Egipto es el comienzo nada más. Y el tiempo va a ser muy largo. Y hay otra cosa más. Si nosotros decimos que la salvación, que la redención o la salida de Egipto es importante, más importante, y que esto es lo que hay que recordar, todavía va a ser difícil decir que la partición del mar es algo más grande. Entonces, vamos a recordar como día de nuestra salvación la partición del mar y no el día de la salida de Egipto, en ese caso. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien nos puede aclarar algo cómo salimos de esta? ¿Alguien está despierto? ¿Cómo no entiendes la pregunta? ¿Qué es lo más importante? ¿Establecerse en la tierra de Israel o salir de Egipto? Salir de Egipto es el principio nada más de todo un proceso desde la salida de Egipto hasta que el pueblo de Israel se establece en la tierra de Israel, ya establecido, pasaron 54 años. 54 años en los que todo era incertidumbre. ¿Por qué? Salen de Egipto y primero los egipcios los persiguen. Después cruzan el mar y salen a un desierto donde no hay agua, donde no hay comida. Después viene el man, después vienen los pozos de Miriam, todo, pero al principio no hay nada. Igualmente, por más que yo esté 40 años en el desierto y tenga el man y tenga el agua de los pozos, igualmente estoy en el desierto. No estoy en un lugar como establecido. Y hasta que entremos a la tierra de Israel van a pasar 40 años. Y van a morir, toda la generación va a morir. Y los hijos van a entrar. Pero cuando llegan a la tierra de Israel son 7 años de 7 años de guerra y después 7 años de repartir la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende la pregunta? ¿Qué festejamos? ¿Establecernos en la tierra de Israel o la salida de Egipto, que es solamente el principio? Y es un principio donde todavía yo no tengo una perspectiva de nada. ¿Se entiende la pregunta? A pesar de todas estas preguntas que surgen, les voy a decir el secreto. Bueno, yo no se lo voy a decir, el Rayo Varón dice el secreto. Esta pregunta surge de acuerdo al pensamiento de los pueblos, no al pensamiento del pueblo de Israel. Como si nosotros fuéramos un pueblo más entre los pueblos. Bueno, les voy a decir, esta es la única parte que no leí. Todo el resto lo leí antes, por supuesto, porque yo necesito, no vengo de la nada, necesito prepararme para poder hablar con ustedes. No es una cosa que yo vengo, me siento y me pongo a hablar, porque eso sería una falta de respeto. Entonces trato de preparar las cosas antes, pero me falta la última parte que no alcancé. Pero me imagino lo que va a querer decir, imagino lo que quiere decir por esto que acaba de decir ahora. Que nosotros no somos un pueblo entre los pueblos. No somos un pueblo de guerras, tampoco somos un pueblo de acciones. Y también Vegam Anu Am. Y también somos un pueblo con una historia muy especial porque pasamos a través de todos los tiempos. Después de haber sido, vamos a decir, esclavos, pasamos a ser un pueblo de personas libres, independientes. No.
está diciendo lo que pasa con todos los pueblos. Todos los pueblos, ellos son pueblos que tienen una historia grande, tienen guerras, tienen sus hechos y también a través de los tiempos fueron pueblos libres, independientes, fuertes, y ellos solos se levantaron como un imperio. Hubo muchos imperios en la historia. Nuestra forma de ver el mundo es otra. El pueblo de Israel tiene un pensamiento diferente. Y como estas personas que se equivocan, después de que ver solamente las cosas vanas por delante, con seguridad que va a ser muy difícil enfrentar estas preguntas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la verdad, acá pregunta no hay. ¿Por qué la salida de Egipto es principal y la entrada a la tierra de Israel es algo secundario, que es lo que nosotros vemos? De acuerdo a lo que nosotros leemos, vemos que la salida de Egipto es lo principal. A pesar de que tratamos de describir las cosas como a la inversa. Tratamos de demostrar que la salida de Egipto es algo solamente un principio y que la finalidad era establecernos en la tierra de Israel. Pero nosotros vamos a ver que de acuerdo al pensamiento de la Torá, lo principal es la salida de Egipto y la entrada a la tierra de Israel es algo secundario. Y vamos a ver que estos pueblos también con seguridad se van a preguntar cómo nosotros podemos llegar a pensar que de repente cuando estando en el destierro, en un pueblo extraño, por ejemplo, cuando estuvimos en la tierra de Babel, en Babilonia, y nuestra tierra estaba destruida y abandonada, ¿cómo la gente que estaba en Babel festejaba la noche del Seder de Pesaj? Se sentaban el día 15 de Nisan y festejaban por la salida de Egipto. Cuando esa alegría era algo como una contradicción a lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban desterrados. Cuando fue la destrucción del primer Bet Hamikdash y el pueblo de Israel fue desterrado a Babel, ellos festejaban Pesaj en Babel. ¿Y cómo puede ser que festejaran Pesaj en Babel? Festejaban la salida de Egipto en Babel. Fueron desterrados de la tierra de Israel. ¿Cómo festejan la salida de Egipto? Si hubiera sido, la festividad hubiera sido entrar en la tierra de Israel, ahora no podrían festejar. ¿Por qué? Porque ahora no están en Israel. Eso por un lado. ¿Y cómo puede ser que un preso festeje en la cárcel, en la misma cárcel, el día que salió a la libertad, si ahora lo apresaron otra vez? Es como hacer esa cosa, ¿sí? ¿Acaso esto tiene una esencia diferente en la festividad de Pesaj? Y si, a ver, Im mesaper Hodashim lehar miken betisha b'av anu ofhim. ¿Cómo nosotros podemos entender? Nosotros festejamos en el 14 de Nisan, festejamos la fiesta de Pesaj. Y de repente, unos meses después, en Tisha B'Av, nosotros lloramos, nos sentamos en el piso y ahora estamos llorando por la destrucción del Bet Hamikdash y con lamentaciones. ¿Cómo es posible entender una cosa así? En verdad, a ver, Aemet Atoranit Mai, va a traer la verdad con el pensamiento de la Torah. ¿Cuál es esta verdad? Los hijos de Israel no son un pueblo más. Los hijos de Israel
son el pueblo de Hashem. Esto tenemos que saber. Y fuimos elegidos para ser siervos de Hashem y ser su pueblo entre todas las creaciones sobre la tierra. Y Leman Gadal et Akavod Shemoy Baraj. ¿Para qué? Para engrandecer el honor del cielo. Para eso estamos nosotros. Para servir a Hashem, engrandecerlo, honrarlo. Santificar el nombre de Hashem. Esto, como dijimos. Y esto es una finalidad por sí misma. Y la finalidad verdadera. Nosotros, antes que lo lea, nosotros salimos. ¿Por qué festejamos la salida de Egipto? Dejamos de ser siervos del faraón para ser siervos de Hashem. Salimos de la, vamos a decir, de la esclavitud a la esclavitud. Pero, como aquel siervo que se escapó del patrón, ahí había, en el ejemplo, había una trampita muy pequeña. Cuando nosotros dijimos que él festeja cuando fue nombrado, cuando fue recibido como siervo del rey en el palacio. ¿Cuándo nosotros festejamos? Nosotros festejamos la salida de Egipto, porque antes de la salida de Egipto éramos siervos del faraón, y ahora somos siervos del rey. Ahora fuimos aceptados por Hashem. Hashem nos toma como sus siervos, y ahora estamos en la casa de Hashem. En todo momento que somos siervos de Hashem, estamos en la casa de Hashem. No importa si es en el desierto, no importa si es en la Sukkot, no importa si es en Babel, no importa si es donde sea. No importa si es en qué país está cada uno de ustedes. Hasta que venga el Mashiach, nosotros estamos en el Galut, estamos en el destierro. Por más que muchos estemos aquí en la tierra de Israel, pero estamos sin Bet HaMikdash. Si estamos sin Bet HaMikdash y estamos sin Kohen Gadol, estamos en el destierro. No tenemos sacrificios, nos falta todo nos falta. Está bien, estamos en la tierra de Israel, estamos más cerca. Cuando venga el Mashiach, todos vamos a ir a Jerusalén. Algunos que están en Jerusalén, y yo no estoy en Jerusalén, tendré que viajar, otros tendrán que viajar de otros lados, todos tendremos que reunirnos en Jerusalén. Ahí vamos a estar, pero y de todas maneras estamos en la casa del rey. Mientras somos siervos de Hashem, mientras nosotros servimos a Hashem, estamos en la casa del rey, estamos bajo la sombra del rey. Y esto es lo que festejamos. No lo leí, supongo, déjenme terminar. Así terminamos de acuerdo a lo que dice Rabbi Shalom Soberón. Por eso, nosotros no nos comparamos como el que salió de la cárcel a la libertad, sino como un esclavo que cambió de patrón. Cambió de patrón. Dejó de ser el patrón de un hombre cruel para ser el patrón del rey, como dijimos. Por eso, justamente se entiende el ejemplo del esclavo. El ejemplo del esclavo que festeja cuando entra al palacio del rey. Hermoso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros recordamos el día en que fuimos elegidos como siervos de Hashem. Ese día, el día que el rey nos tomó, el rey del mundo nos tomó, nos sacó de la esclavitud del faraón y cambió nuestra esclavitud. Cambiamos de dueño. Dejamos de ser los dueños de una persona baja, no solo de estatura, sino también baja en todas sus cualidades, para ser los siervos del Rey de Reyes. Y ese sí es motivo para festejar. Ahí vemos que todo lo demás es secundario. ¿Y qué más podemos decir? Que en ese día fuimos redimidos. No el día que Hashem nos hizo cruzar el mar, no el día que entramos a la tierra de Israel, no el día que nos establecimos en la tierra de Israel, sino el día que Hashem nos tomó para Él, nos hizo que seamos su pueblo. En ese momento somos redimidos. Y esto es el secreto. Este es el secreto de por qué nosotros tanto recordamos la salida de Egipto y tanto no recordamos otras cosas. Por supuesto que hay cosas que son importantes también, pero
umimena lo yatzanu ulolam lo nitzach. ¿Qué dice? A ver. Soy Jeutenu. Esta es nuestra libertad. La libertad la única libertad para nuestro pueblo, la libertad de la que nunca vamos a salir. Es una libertad eterna. Y esto es la salida de Egipto.